Bienvenidos a un capítulo más de Relatos Inevitables. Comenzamos. Sueños conectados. Historia anónima. Mi nombre real no lo voy a dar, así que para efectos de esta historia diré que me llamo Stephanie y vengo a contar lo que me pasó con mi hermano. Hace 3 días, él y yo habíamos pasado la tarde del sábado jugando videojuegos. Habíamos compartido con mis papás en la cena y después vimos una película, todos juntos. La verdad fue un sábado muy disfrutable. La pasamos realmente bien. Ya siendo de madrugada, nos fuimos a dormir. Nos despedimos y como dormimos en cuartos diferentes, cada quien entró en su habitación. Cabe aclarar que yo soy la hermana mayor, ya que él es 8 años menor que yo. Después de ver un rato videos en TikTok, bloqueé mi celular y al recordar el día tan rico que había sido, sonreí para mí misma. Me tapé con las cobijas hasta los hombros, me giré hacia mi lado favorito, que es mirando la pared, y me dispuse a dormir. Sin darme cuenta, me quedé dormida. Y recuerdo que tuve un sueño. Soñé que iba por la calle, caminaba de regreso de una fiesta, y no recuerdo haber conocido el sitio ni el camino, pero sí que tenía claro que yo me dirigía a mi casa. Pasaba por sitios extraños. Eran casas antiguas y muy desgastadas que parecían que se caían a pedazos. De ningún lugar por el que pasaba tengo recuerdos de haberlos visto en algún otro lugar, ni haberlos visitado o haberlos visto en alguna película. Eran escenarios completamente extraños a mi memoria. Cuando de pronto, doblando en una calle, empecé a escuchar sonidos que eran como murmullos, voces de personas que hablaban a lo lejos. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? No, yo no sé qué hacer. No, yo no sé qué hacer ya. Yo recuerdo no sentir miedo. Tomé confianza y fui en búsqueda del origen de esas voces. Esto era dentro de un estadio, a una cuadra de distancia de donde los había escuchado. Me acerqué y me di cuenta que las puertas del estadio estaban sin cerrar. Solo entré y dentro del campo había un grupo de personas. Me acerqué y vi que eran 2 chicos y 2 chicas, más o menos como de mi misma edad. De pronto me empiezan a mirar y a decirme de cosas como molestos, pero no sé por qué, ya que no les había ni dicho ni hecho nada. Entonces yo retrocedo, pero estos 4 empiezan a caminar hacia mí. Les dije que pararan, que qué les pasaba. No se detenían, y de pronto sentí como el miedo se volvió ira, y de pronto los encaré. En mi sueño, no sé por qué, llevaba un cuchillo. Lo saqué, me enfrenté a ellos, y bueno, logré defenderme acabando con los 4. Fue como si hubiese salido de mí y me haya vuelto una bestia. Quedaron realmente mal, tirados en el piso, y yo seguí caminando. Un par de cuadras más adelante recuerdo que desperté. Ya era de mañana. Salí de mi habitación y fui a la sala. Me sentí tratando de entender lo que había soñado, pero no encontraba ninguna explicación lógica. Al poco rato, llegó mi hermano y empezó a hablar con mi papá. Le estaba contando su sueño. Resulta que él había caminado por un estadio de béisbol y había visto 4 cuerpos tirados. Al escuchar esto, yo puse atención. Me parecía demasiada coincidencia que hubiéramos soñado lo mismo. Me levanté y me acerqué a ellos. Le pregunté a mi hermano si eran 2 hombres y 2 mujeres. Me respondió que cómo sabía. Yo me animé a platicarle mi sueño y no lo podíamos creer. Mi papá pensaba que estábamos jugándole una broma, pero no era así. No nos habíamos puesto de acuerdo. Realmente lo habíamos soñado. No lo podíamos creer. Realmente fue impresionante. Sí, soñamos lo mismo. Compartimos el mismo sueño. ¡Qué miedo!
Cosas extrañas en casa. Historia anónima. Vivo con mis papás en un barrio poco poblado. Tengo pocos vecinos y no tengo hermanos, así que no tuve a quien contarle. Esto no se lo he contado a nadie que conociera. Soy muy fan del terror y los sucesos paranormales, pero nunca me había pasado algo aterrador hasta hace unos días. Hace una semana más o menos, mis papás salieron a un cumpleaños durante la noche y regresaron por ahí de las 4 o 5 de la mañana, dejándome sola con mi mascota. Cuando se fueron, puse llave, me aseguré de que todo estuviera bien cerrado y me fui a mi habitación. Cerré la puerta y me puse a ver videos de terror en un canal de YouTube. Pasaron las horas y exactamente a las 2:50 de la mañana, y esto lo recuerdo muy bien porque al lado de mi cama hay un velador sobre el que tengo un reloj de noche. Me llegó un correo electrónico. Lo iba a abrir, pero escuché que algo se cayó en la habitación de mis papás. Me levanté y fui a ver, y ahí estaba, tirada en el piso, una muñeca que le pertenecía a mi mamá cuando era pequeña. Pero tenía algo raro. En donde estaba su expresión amigable había una sonrisa que me hizo recordar a la entidad de internet Smile Dog. Sí, una referencia un poco infantil. Obviamente no tenía la misma expresión, pero no pude evitar pensar en esa cosa. Me le quedé mirando por unos segundos hasta que la alcé y la coloqué boca abajo en la cama. Regresé a mi habitación, cerré la puerta y miré la hora. Eran ya las 3 de la mañana. Pensé que el tiempo había pasado muy rápido. En fin, seguí viendo videos de terror, no sé cuántos habré visto, pero ya me estaba aburriendo. Me dio sed y fui a la cocina por agua. Mientras bebía, logré ver por el reflejo de la ventana que detrás de mí estaba la misma muñeca, pero en vez de una expresión sonriente, esta tenía una expresión como de tristeza. Me froté los ojos y miré hacia atrás. No había nada. Regresé a la habitación de mis papás y la muñeca seguía ahí. ¿Acaso era mi imaginación o lo que vi era real? Lo que sea, me estaba dando escalofríos. Me fui a dormir con mi mascota al lado mío. Cuando llegaron mis papás y les estaba por contar lo que sucedió, fui por la muñeca, pero estaba en la repisa y con la cara de toda la vida. Yo no la había dejado ahí. Situaciones similares me han estado sucediendo a lo largo de toda la semana, pero esta fue la que más me llamó la atención. Ahora mismo estoy sola en casa y bueno, estoy buscando la muñeca sin éxito. Díganme si les ha ocurrido algo similar. La mirada sin alma. Hace algunos años, durante uno de mis viajes por Europa, tuve una experiencia que aún me persigue en mis pesadillas. Era una tarde lluviosa en Praga, República Checa, y decidí aventurarme por las calles adoquinadas para disfrutar de la arquitectura gótica y la atmósfera misteriosa de la ciudad. Caminaba sola por un callejón, que era estrecho y poco concurrido, cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en el ambiente se volvió como denso. Mis pasos se volvieron más cautelosos, como si mi instinto me advirtiera de un peligro oculto. En ese momento, vi una figura solitaria al final del callejón por el que yo iba. Era un hombre alto y delgado, con un abrigo oscuro que le cubría hasta los pies, y una sombrilla negra que apenas lograba resguardar su rostro de la lluvia. Pero lo que más me inquietó fue su mirada, o más bien la ausencia de ella. Mientras nos acercábamos, noté que sus ojos estaban ocultos tras unas gafas, pero algo no encajaba. No había ningún brillo en aquellos ojos, ninguna chispa de vida o emoción. Parecía como si estuviera mirando a través de mí, como si mi presencia no significara nada para él. Traté de ignorar la sensación de incomodidad y seguí caminando, manteniendo mi distancia, claro. Sin embargo, cuanto más nos acercábamos, más intensa se volvía esa extraña sensación de incomodidad.
Cuando estuve a unos metros de él, mi corazón se aceleró. No podía apartar la mirada de aquel hombre, y él tampoco parecía dispuesto a desviar sus ojos curiosos de la mía. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral y supe que tenía que alejarme cuanto antes. Sin embargo, cuando intenté retroceder, mi cuerpo se negó a responder. Sentía como si estuviera atrapada en un hechizo, paralizada por aquellos ojos sin vida. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. No me podía mover. No podía gritar. No podía hablar. No podía moverme. Me sentía como que estaba siendo oprimida. Finalmente, luego de forcejear breves momentos, con un último esfuerzo logré liberarme del agarre como invisible que me retenía y comencé a correr. Correr y correr sin mirar hacia atrás, sin detenerme hasta que llegué a una concurrida plaza, donde la gente y el bullicio me rodeaban. Me sentí aliviada de haber escapado de aquella mirada inquietante, pero la sensación de malestar me acompañó durante el resto de mi estancia en Praga. No pude olvidar aquel encuentro perturbador, aquel hombre con ojos sin alma. Me parecía sacado de una pesadilla, aunque intenté convencerme de que solo había sido mi imaginación, que me había jugado una mala pasada. No pude evitar sentir que aquel hombre ocultaba algo siniestro y maligno. Desde entonces, me he preguntado qué secretos oscuros había tras aquellos ojos sin vida. Y si alguna vez volveré a encontrarme con aquel espectro en algún rincón del mundo. Brujas en la casa. Historia enviada por Jocelyn. Y quería contarles de 3 experiencias que tuve en mi casa con brujas. Son experiencias muy cortas realmente, pero que bueno, quería enviarles. Me han pasado sucesos extraños con mis 3 hijos cuando aún eran bebés de meses. Con mi primera hija, en el 2018, me movían objetos de la casa. Se la pasaba viendo a todos lados y se reía como si alguien estuviera ahí. Y a veces, en lo que la dejaba sola un momento para ir al baño o a algún otro lado, escuchaba que lloraba muy fuerte y corría a verla y lloraba muy asustada. Apuntaba con su dedito hacia un lado, de hecho, hacia la ventana. Yo volteaba a la ventana, veía que estaba cerrada, que estaba la cortina, pero no había algo más. Era como si me indicara algo que ella podía ver, pero que yo no. Con mi segunda bebé, en el año 2022, lloraba y gritaba por las noches al tener 2 meses de edad. Dormíamos en un segundo piso y los gatos solo se quedaban ahí, viéndonos fijamente. Un día, por la mañana, mi hija, que en ese entonces tenía 4 años, y mi bebé, 2 meses, se quedaron en la habitación de arriba durmiendo. Yo bajé al patio a regar mi árbol y a hacer un poco de aseo. Y de repente, alguien me cerró la puerta. Me asusté, pues en la casa solo estábamos las niñas y yo, y las puertas estaban con llave y barra de seguridad, y nadie podía entrar, ni mi esposo, que se acababa de ir a trabajar, así que me quedé afuera como 1 hora tratando de entrar a la casa a ver a mis niñas. Entré en desesperación, porque la bebé lloraba y se escuchaba muy alterada, y mi hija, de 4 años, me trataba de abrir la puerta. Yo tenía miedo de que algo les pasara, y tuve que romper la puerta con una pala que tenía en el patio. Y cuando por fin pude entrar, vi que mi bebé de meses estaba en otra cama. Yo en ese entonces tenía 2 camas en esa habitación. Le pregunté a mi hija si ella la había cambiado de cama y me dijo que no. Además, prácticamente todo el rato había estado conmigo abajo tratando de abrir la puerta. La tercera es muy reciente. Es de julio, de hecho, de este mismo año 2023. Mi bebé lloraba mucho por las noches, pero su llanto no era de hambre o de tener el pañal sucio, ya que yo lo revisaba. Estaba limpio,
acababa de comer, pero aún así tenía un llanto muy desesperante. Tampoco estaba enfermo, porque justamente lo había llevado al chequeo médico. Era un llanto desesperante, como si algo o alguien lo despertara y lo molestara. De un tiempo para acá, mi hija, de ahora 5 años, dice ver un pájaro grande blanco que vuela dentro de la casa. Empieza a llorar en la madrugada asustada porque dice ver cosas en la habitación. En una ocasión, después de haberme dicho ver algo en la cocina, debo decir que en mi nueva casa, nuestra habitación tiene vista hacia la cocina y dejamos la puerta abierta por el calor que hace en la ciudad. Como sea, después de decirme ver algo, yo la tranquilicé y la hice dormir. Pasaron al menos 2 horas y se escuchó un ruido muy fuerte. Me asustó el sonido. Fui corriendo a ver qué era y había una caja tirada como a 2 metros de donde estaba originalmente. No entiendo cómo llegó la caja ahí, si estaba en la mesa. En otra ocasión, mientras todos veíamos la televisión, escuchamos como algo se arrastraba por el techo. Quisiera ver, pero me dio miedo. Me dio miedo dejar solas a mis hijas ahí, ya que había escuchado que las brujas quieren que te alejes de tus hijos mediante ruidos, para que vayas a ver qué es. También a veces me encuentro la ropa de mis hijos regadas por el piso. Y últimamente he notado que una mujer merodea la casa. Esta mujer parece ser una anciana. Y sí, digo parece, porque realmente nunca le he visto el rostro. Ella anda con un velo negro sobre la cabeza. Pareciera que viene de misa. Recuerdo que la primera vez que la vi, pensé que era una viejita de templo. Pero, con el pasar de los días, mi opinión sobre ella realmente ha cambiado. La he visto parada frente a la casa, mirando fijamente. Pasan unos minutos y ella continúa su camino. Y esto ha sido algo común durante los últimos días, y que no importa la hora. Me ha tocado verla durante la noche, durante la mañana, durante la tarde. Según he leído en foros, las brujas están al pendiente de los niños y que sienten especial predilección sobre los niños no bautizados. Y para mí esto cobra sentido, ya que mis niños aún no los bautizo. No sé si sea esto y realmente esté lidiando con una bruja o si sea otra cosa y yo únicamente me estoy sugestionando. Ya les contaré cualquier cosa que pase. Saludos.